A ver. Borra tu portada. Ahí aparecen imágenes. Seleccionar, seguido, borrar. Ahora sí. A ver. Ahí está, ahí está. ¿Sí me escuchan? Ahí está, Saulo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, a ver. Bueno, ya vamos a empezar. El tema es cómo afecta los videojuegos a los niños. La primera pregunta, ¿cuánto tiempo se recomienda que se utilicen los videojuegos los niños? Mira, no hay un número de horas definido exactamente, pero la OMS recomienda que sea entre 1 y 2 horas de niños que van de 8 a 12 años. Esto es por día, pero preferentemente se recomienda que sea los días los días en que no hay escolaridad, ¿no? Es decir, los fines de semana. O sea, de lunes a viernes no es muy recomendado que se le dé horas de juego al niño. Básicamente es fin de semana y en un horario específico también. O sea, no es todo el fin de semana. De 1 a 2 horas, suficiente, ¿no? Y después, inclusive de haber cumplido alguna función dentro de casa. Haber ordenado su cuarto, haber lavado los servicios, alguna actividad puntual, ¿no? Pero haciéndolo de esa forma, podría ser lo más adecuado para un niño, ¿no? Sobre todo hablando de un niño propiamente dicho, ¿no? Que va desde 8 a 12 años. Listo. Siguiente. ¿Cómo hacemos cómo evitamos que se alejen de la vida real? Ajá, ya. A ver. Cuando un niño empieza a jugar, ¿sí? y lo hace de manera compulsiva, lo que va a generar su cerebro es una cantidad de dopamina, que es un neurotransmisor que aparece cuando experimentamos alguna situación placentera. Y vamos perdiendo la manera natural en la que la dopamina se genera, ¿sí? Porque la dopamina se debe generar naturalmente cuando uno tiene una tarea que implica esfuerzo, ¿no? Es decir, leerte un libro, eh, hacer algún tipo de deporte, ¿no? De repente tender tu cama. Entonces, cuando tú empiezas a hacer esas actividades, se genera una dopamina natural. Pero cuando tú empiezas a jugar, la dopamina se genera de manera artificial y eso te genera la compulsión por el juego. Entonces tú me dices, ¿cómo lo regreso yo a la realidad? Dándole tareas que impliquen esfuerzo y que además después de ese esfuerzo venga una gratificación, ¿no? Entonces, eso va a permitir que el niño regrese a la realidad. Le doy tareas que impliquen esfuerzo. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Qué afecciones pueden surgir si no se regula el tiempo del uso de los videojuegos? Ok, bueno, pueden ocurrir varias afecciones, ¿sí? Dentro de las más, dentro de la casuística, lo que más se ve es alteración del estado de ánimo, ¿sí? Un niño puede, en base a la compulsión, cuando le es interrumpida, generar estados de irritabilidad al punto de volverse desafiantes y generar un tipo de conflicto ya a un nivel agresivo con las figuras parentales, ¿no? Que puede ser el hermano mayor, la abuela, el abuelo, los mismos padres, ¿sí? O sea, se altera el estado de ánimo al punto de que se vuelven altamente irritables. Otro trastorno que deriva de este es la alteración del sueño, ¿sí? La alteración del sueño. Los niños empiezan a consumir cada vez más horas hasta el punto que se pierde el control del tiempo. Un niño puede haber estado sentado un par de horas y
por él no pasó más que 10 minutos. ¿Sí? O sea, se pierde un control total de la realidad del tiempo. Y en base a eso es que un niño puede perturbar su sueño, ¿no? Se cuesta una, dos, tres. Cuando te das cuenta, hasta puedes haberte amanecido jugando. ¿Sí? El sueño se perturba. ¿Sí? Otro trastorno que se ha visto derivado de esto también es el apetito. ¿Sí? La alimentación también se altera, ¿verdad? Porque el juego ocupa un lugar predominante al punto de que atenta contra tu propia integridad, dejando muchas veces de comer a tus horas, ¿no? Diciendo, ya voy un ratito más, ¿no? Dado que esto ahora no es un juego que tú puedas ponerle pausa, ¿no? Los juegos de ahora son online, ¿no? O sea, son en tiempo real, entonces no se le puede poner pausa. Entonces viene la desesperación de no poderle poner pausa y entonces yo postergo. Entonces mis alimentos o no los como fríos o al sol. Entonces hay un trastorno de la alimentación. Entonces esas son algunas de las consecuencias que está generando el hecho de ser compulsivo con los juegos. ¿Y qué aspectos positivos se pueden desarrollar con el uso de los videojuegos en los niños? Hay aspectos positivos, claro que sí. ¿Sí? De hecho, funciona, si lo orientáramos terapéuticamente, funcionaría muy bien para los chicos que tienen TDAH, que es déficit de atención con hiperactividad, porque mejora el nivel de concentración. ¿Sí? Además de la dopamina que se genera, también genera otro neurotransmisor llamado acetilcolina, que es un neurotransmisor que me permite a mí, en una clase, por ejemplo, estar atento, concentrado y además registrando información. ¿Sí? Entonces, si lo orientamos de manera terapéutica, podría servir como terapia para pacientes con TDAH. ¿No? O sea, lo tendríamos que orientar a que sean juegos instructivos, ¿no? eh, que le permitan a la persona desarrollarse. ¿Sí? Además, genera creatividad, ¿sí? Y desarrolla la inteligencia. Pero repito, bien dirigidos y teniendo en cuenta la temática del juego. ¿Sí? Hay juegos y juegos, ¿no? Se dice que los que desarrollan, por ejemplo, la creatividad e inteligencia son los juegos de estrategia. ¿Sí? O sea, eso mejora. Pero, así como tiene bondades, tiene perjuicios. Y igual que cualquier otro tipo de droga, ¿no? A veces intensifican algunas capacidades humanas, pero como el cuerpo no está preparado para eso, el efecto posterior es la destrucción de las células. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con este manejo de información. Sí hay aspectos positivos dentro del juego, pero bien normados, bien controlados. Porque si no va a pasar más o menos como haciendo un paralelo con la copita de vino. Una copita de vino al día es recomendada para el corazón. Pero una copita, ¿no? O sea, es una copita, ¿no? Entonces, a veces uno piensa que, bueno, si una copita hace bien, la botella te hará mejor. Entonces ahí es donde nos excedemos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cómo le bajamos esta información a los niños. Porque si tú le dices, oye, va a aumentar tu concentración, te hace más inteligente, te hace más creativo, entonces voy a querer más horas de juego. Y no es así. ¿Sí? Así que ahí hay que tener mucho cuidado con los beneficios frente a los perjuicios. Ok. ¿Y es posible que algunos videojuegos logren desarrollar habilidades sociales en un niño? Sí, claro que sí, como te decía, dependiendo de la temática del juego, ¿no? Porque ahora los juegos son bastante interactivos. Antes los juegos eran desconectados del internet, ¿no? Tipo los primeros juegos de los 70, de los 80, ¿no? En los que no se podía interactuar con otras personas. Ahora los juegos te permiten, ¿no? Te permiten la interacción en tiempo real. ¿Sí? Entonces, para alguien que tiene pocas habilidades sociales, eh, se le puede ayudar. ¿Sí? Pero ojo otra vez, con la vigilancia adecuada y controlando la temática del juego. Bueno, y es conocido que los niños deben hacer actividades físicas como jugar en el parque algunas veces por semana para de esta manera desestresarse.
pero al estar en pandemia, específicamente en cuarentena, ¿considera que los videojuegos fueron una de las principales herramientas para que los niños se puedan desestresar? Eh, a ver, hay que enmarcar qué es el estrés primero, ¿no? Sí, hay que ver, hay que saber un poco desempolvar ese concepto para no caer en una complacencia con el juego, ¿sí? Yo creo que más desestresaron a los padres que a los propios niños, ¿sí? Porque los padres, al enfrentarse a una dinámica diferente, fueron los que más se estresaron, ¿sí? Eh, los niños encontraron la salida que le brindaron los padres en los videojuegos, en el internet, en todos los dispositivos de tipo electrónico. Porque sabes que la creatividad es bien vasta, ¿sí? Y por ahí estuvo circulando un PDF en el que se brindaban tantas propuestas para desestresar a los niños, que necesariamente no teníamos que irnos por el lado de los videojuegos, ¿no? O sea, se podría desafiar la creatividad y se podía hacer muchas cosas más que solo darles videojuegos o televisión, ¿sí? Entonces, que sirvieron de alguna manera, considero que fue más a los padres que a los propios niños. O sea, se pudo haber hecho más, se pudo ser más creativo, ¿sí? Li- Listo. ¿Y el género de los videojuegos que los niños disfrutan afecta algo en su comportamiento? Sí, claro que sí. El cerebro es fácilmente engañable, ¿sí? Lo que tú ves, muchas veces el cerebro piensa que lo está viviendo, ¿sí? Y te pongo un caso para que tú mismo te des cuenta, ¿no? Cuando vemos televisión y estamos viendo algún tipo de película de acción, ¿sí? Entonces, si notas, vas a darte cuenta que tú mismo estás acelerado, o sea, como que hay una excitación producto de lo que uno está viendo. Entonces, tu cuerpo piensa que tú estás pasando por la experiencia. Al igual que cuando uno consume pornografía, por ejemplo, ¿no? O sea, viene la excitación, ¿no? O sea, tú no estás ahí, pero el cuerpo responde como si estuvieras, ¿no? Entonces, el cerebro es fácilmente engañado frente a los dispositivos electrónicos. Entonces, para los niños, ¿sí? Y bueno, y no solo para los niños, ¿no? Para la persona en general que consume videojuegos, eh, va a ir creándole, ¿sí? Va a ir creándole una especie de realidad alterna, ¿sí? En la que sus comportamientos se van moldeando. Entonces, si tú ves eh, eh, que hay niños que empiezan a jugar juegos extremadamente violentos, como San Andrés, por ejemplo, vas a darte cuenta que en la vida real empiezan a replicarlo y se van desensibilizando frente a la idea de matar, frente a la idea de ver sangre o de ser violento. O sea, ya no es una conducta tan censurada porque en la parte virtual se ha ido desensibilizando. Entonces, si tú me dices que afecta, claro que afecta, ¿no? Por eso es que hay que cuidar mucho la temática de los juegos, ¿sí? Influye bastante, te programa. Bueno, ¿y cuánto es, cuál saludable es que un niño esté en los dispositivos electrónicos en su día a día? Bueno, como lo dije hace un momento, hay que controlar las horas, ¿sí? Y sobre todo hay que darle mayor cantidad de actividades que impliquen un refuerzo, que impliquen esfuerzo, ¿sí? No es malo jugar, no hay que satanizar el juego, no es malo comer, no es malo dormir, o sea, ninguna actividad que te dé placer inmediato es negativa en sí. Lo negativo es que este tipo de actividades sean predominantes en tu vida. Entonces, lo que hay que controlar en los niños, sobre todo en la etapa formativa, es que deben experimentar placer por esfuerzo, ¿sí? Entonces, hay que darle mayores actividades de esfuerzo.
hacer deportes, esfuerzo, leer es esfuerzo, tender tu cama es esfuerzo, ¿no? Lavar los platos es esfuerzo. Entonces hay que darle ese tipo de actividades. Les repito, jugar en sí no es malo. Lo malo es no saber administrar el tiempo y darle relevancia, ¿no? Porque finalmente uno de los indicadores que van a poner a un niño o a una persona dentro de lo que es la adicción a los videojuegos es que los videojuegos cobran relevancia sobre la vida. Es más importante que ir a trabajar muchas veces, o más importante que tener una relación, o como les dije hace un momento, más importante que comer. Y hablando sobre ese tema, el tiempo que el niño invierte en celular o en algún dispositivo electrónico afecta en su rendimiento académico. Lo digo porque estas clases virtuales, mientras los padres no están, pueden ellos tranquilamente estar viendo videojuegos o jugando sin la supervisión parental, ¿verdad? Por supuesto que sí. No hay un número exacto en este momento, la estadística está en contabilidad, pero sí hay reportes de incidencia. En esta etapa de la pandemia, dado que justamente son estas plataformas las que sirven para estudiar, se le da un mal uso, ¿no? Y los niños están muchas veces sin supervisión porque los mismos padres también están trabajando en casa, pero online, ¿no? También están conectados. Entonces se apaga la cámara y en paralelo están jugando. Eso definitivamente va a hacer que haya un rendimiento académico deficitario, ¿no? Ahora, esto también ha permitido que el plagio prolifere. Me contaba un profesor de la universidad, ¿no? Y me decía que la pandemia ha sido milagrosa para las notas. Me decía, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Me dijo, primera vez en la historia de la universidad que la gente tiene promedios sobre 16 en mate 3, ¿no? O sea, pues no es que de pronto se hayan esforzado y hayan sido eruditos, ¿no? Sino que el nivel de control es muy deficitario en la plataforma, ¿sí? O sea que el plagio pues ha poblado. No sé si así en los colegios, pero obviamente cuando se vuelva a la clase real se va a ver el contraste, ¿sí? O sea que se ha perdido la calidad de esfuerzo de las personas. Entonces ahora como que está todo más mecanizado y por lo tanto los cerebros van a estar más dormidos, sobre todo en estas actividades que desafían la creatividad. El cerebro va a estar un poco adormecido para cuando se vuelva a la realidad. Eso sería Bueno, todo. Muchas gracias. sí, Bien, muchas bien gracias, de Jefferson, verdad. Pablo, gusto de ayudarlos. Gracias a usted, muchísimas gracias, de verdad. Me gusta, muchas gracias, ¿verdad? Bien, Sí, bájenle al juego, ¿ah? sí. Que no es solo para niños, es para todos. Ya. Cuídense, Bueno, chicos. eso sería todo. Éxito. Cuídese usted también. Suerte. Muchísimas gracias. Suerte. Un Chao, placer. chao. Ya lo tienes grabado todavía.